En Salmos 19 lo vamos a leer y vamos a meditar previo a nuestro tiempo de oración. Y el rey David, como nos vamos a ir dando cuenta, escribe este salmo tantísimos años antes de Cristo. Me volvía a la mente el concepto de las sendas antiguas de la que habla la Escritura y que el mismo Señor nos invita a estar, en estas sendas antiguas. Y David ya declaraba, este salmo matutino que comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Y el Salmo es muy rico, toca varios temas doctrinales, pero yo quisiera que nos centremos principalmente en un tema de doctrina que es la revelación de Dios y cómo nuestro Dios es un Señor, un soberano, un rey que no vive ensimismado, no vive para Él solo, sino que por su mismo carácter tiende a comunicar su amor, tiende a comunicar su persona. Y aquí en el Salmo 19 vemos que en las primeras dos partes nos habla de esta revelación de nuestro Dios en un modo general, que es el modo del lenguaje de la creación. El Señor comunica a partir de toda su creación. Y aquí David nos está hablando de un salmo con características diurnas. Dice en los primeros 6 versículos que los cielos cuentan la gloria de Dios, El firmamento comienza a describir un día. El Salmo 8, por ejemplo, que había escrito anteriormente, nos habla de un tiempo nocturno, en el cual también el Señor nos maravilla con su creación. Pero en cambio el Salmo 19 es un salmo que habla del día. Nos presenta el sol y tenemos a toda la creación que habla y comunica la persona de Dios. Y la verdad que es un salmo admirable. Nos cuenta David cómo esta creación está expresando esa gloria que tiene nuestro Creador, nuestro Señor. Y también me gustaba una conexión con Romanos capítulo 1:20, donde Pablo escribe de que lo invisible de la creación del mundo se puede discernir por medio de las cosas hechas. Y por lo tanto ninguna persona podrá excusarse, decir: yo no me he dado cuenta que existe un Dios y un Creador,
porque todo lo que nos rodea es tan perfecto y lo sustenta una inteligencia de un gran diseñador, que nadie puede decir que esto sea por casualidad, como algunos tienen el tupé de decir hoy en día, que todo se ha hecho así por casualidad. Y esto es lo que está diciendo Pablo cuando comenta esto de Romanos 1:20, de que toda la creación nos muestra lo increíble, ¿no? y lo grande de la parte invisible del mundo espiritual y de nuestro Dios, y cómo se pone en práctica en lo que Él ha hecho. Los cielos están proclamando la sabiduría de nuestro Dios, proclaman el poder de nuestro Dios, y creo que también nos cuentan el propósito que Dios tiene para su creación. Y debemos reconocer que desde el principio de todas las cosas, la creación es el testigo silencioso, porque también aquí en el Salmo dice, no hay palabras, ni es oída una voz, no hay una voz audible, pero sí vemos que la creación comunica esa grandeza y esa gloria de nuestro Dios. Entonces, la creación como un testigo no audible, pero sí que nadie podrá decir que no ha visto, ¿no? De que todo habla de Dios. Me gustaría ahora, si se puede, Antonio, que pudiéramos ver ese vídeo de los planetas, que también nos puede ayudar a seguir meditando sobre cómo la creación refleja la gloria de nuestro Dios. ¿Lo puedes poner? Es un vídeo que habla sobre las dimensiones de nuestro planeta, después de nuestra galaxia, después del universo, y un poco como esa escala tan impresionante está tan bien organizada y ordenada que, bueno, no sé cómo algunos se atreven a decir, ¿no?, que está todo hecho, sustentado por una casualidad, ¿no? Jeremías también va a declarar en la misma línea que lo está haciendo David en este salmo, que el Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Dice Jeremías también, con su propia inteligencia desplegó los cielos. Y entonces vuelvo a centrar nuestra meditación en este debate que el mundo intelectual tiene hoy en día, que es sobre quién ha creado todas las cosas, cómo se ha hecho todo lo que nos rodea, ¿no? Y tenemos dos posiciones que están opuestamente confrontadas. Una es la posición evolucionista, que se niega a considerar cómo el Señor es el que ha creado y ha diseñado toda esta realidad que nos circunda, que nos rodea por todas partes. Y por el otro lado tenemos la posición creacionista, de la cual nosotros como cristianos somos parte también, ¿no? Estamos en esta posición de que creemos en que, según lo que dice la Escritura, hay un Señor y Creador, un soberano, que es quien ha hecho todas las cosas por la palabra de su poder, dice la Biblia, y que no solamente la ha creado todo, sino que se preocupa en sustentar toda su creación. Y como estaba mencionando un poco antes, ¿no?, este principio de casualidad que argumentan los evolucionistas, ¿no?, de que dicen de que toda la evolución se ha venido dando un poco, ¿sabes?, ¿no?, porque, bueno, las cosas se dieron así y por lo tanto fue... A ver, veamos un poco.
y llega hasta el universo a partir de la luna, parte de una luciérnaga, se ve la luna de la Tierra, se ve todos los planetas y se va viendo todo lo que dice el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿no?, la obra de sus manos. Y cuando veía el vídeo también me impresiona, ¿no?, ver, como decía al principio, estas sendas antiguas, estas declaraciones tan profundas, ¿no?, de nuestros antepasados en la fe. David, que está diciendo esto, que ahora con estos telescopios tan potentes, con todo lo que hace la NASA investigando, cómo nosotros ahora lo podemos dimensionar, ¿no? Y también me vino una conexión a esto del debate intelectual que hay sobre esto de cómo ha sido creado todo. Y entonces, en un momento, pensando en la Reforma, que estamos festejando este año, la Reforma protestante, me impactó mucho leer sobre Kepler. Kepler es un científico, un matemático que allí muy cerquita de que estuvo Lutero haciendo la revolución, ¿no?, aquí en Europa, que comenzó a abrir la ciencia, ¿no?, para poner en discusión tantas posturas que se habían quedado allí muy católicas, ¿no? Y vemos como Kepler, este creyente, que también era como tú, como yo, una persona que creía en Dios y que también en un momento el Señor lo va guiando para entender que todo lo que hacemos los creyentes tiene que ser para su gloria. Y entonces Kepler comienza a estudiar pensando que sus estudios y la ciencia que él está desarrollando tiene que glorificar a Dios. Y comienza a avanzar en sus estudios. Podemos ver alguna de estas, la 2 y la 3, si quieres. Nos hacen pensar en este creyente del 1500 y pico, después de la Reforma, y cómo esta reforma impactó también su forma de ver la vida, ¿no? Y cómo él comienza a honrar al Señor en sus estudios. Y él, estudiando astrofísica, se lo considera uno de los primeros fundadores de esta ciencia, la astrofísica. Él pensaba que el lenguaje de Dios en cómo se expresa al crear todas las cosas tenía que ver con la matemática, y cómo él empieza a intentar a decodificar todo ese lenguaje de la creación de Dios. Y es impresionante al leer sus ensayos, cómo él, inclusive me impresionó mucho cómo lo asocia al lenguaje musical. Y entonces intenta, a través de lo que es el lenguaje musical, entender cómo funcionan los distintos, las distintas rotaciones de los planetas, cómo se mueven. Es la verdad que es muy impresionante cuando creo que una persona se apasiona por Dios, como en este caso este hombre, y bueno, creo que también nos sirve a nosotros como un ejemplo, porque cada uno donde está tiene que honrar al Señor en lo que nos ha puesto, ¿no? Bueno, a él le tocó las matemáticas, la astrofísica, a nosotros nos tocan otras tareas, y entonces a ver cómo hacemos para honrar a nuestro Dios en nuestro día a día, como lo hacía Kepler. Kepler inclusive hace poco fue honrado por todo su trabajo, y la NASA en 2009 lanza un telescopio espacial que está allí, le llaman el telescopio Cazaplanetas, y está ahí a la búsqueda de nuevas informaciones de lo que sucede en el universo, y le han puesto el nombre de este creyente, de Johannes Kepler. Me parecía muy interesante que lo pudiéramos tener en cuenta. Y David aquí sigue hablando de otro punto que creo que es muy importante en cuanto a lo que nos presenta sobre lo que es la revelación de Dios. Y después de hablar de que Dios se revela en la creación, nos dice que el Señor se revela en un modo especial y particular, que es en su palabra. Y entonces dice que la ley del Señor es perfecta, convierte el alma, y comienza a hablar todas las bondades que tiene la Escritura para nosotros.
Y creo que hoy es importante que meditemos de que las Escrituras tienen ese sentido, de que Dios comunica en un modo inteligible para nosotros unos mensajes que nos sirven para reorientarnos permanentemente, porque ya sabemos que por lo que la misma Escritura nos enseña, nuestro corazón, al momento de darle las espaldas a Dios, allí en los primeros capítulos de Génesis ha quedado tocado y nosotros tendemos a vivir una vida de espaldas a Dios. Y entonces aquí David nos está diciendo que para esto el Señor se ha revelado especialmente en la Escritura. Y las preguntas que creo que podemos hacernos mientras meditamos previo a la oración es: ¿por qué tenemos que meditar? ¿Por qué ahora tenemos que leer el Salmo 19 antes de comenzar a orar? Yo creo que es evidente, ¿no?, que cuando nosotros, por ejemplo, meditamos en estos términos, yo creo que ahora me sentaré a orar juntos y creo que mi actitud para orar será diferente, ¿no?, de que si yo no hubiese meditado en todo esto que dice David. Si yo, por ejemplo, no lo veo como lo está planteando David, de un Dios majestuoso, glorioso, gigante, que lo vemos a través de la creación, creo que ahí vemos, ¿no?, la importancia práctica que quiere Dios para nosotros a través de la Escritura. Y entonces creo que tenemos que meditar lo que dice aquí David, ¿no?, de que esta revelación especial tiene un gran valor para nosotros como pueblo. El Señor, a través de la Escritura, nos habla en un modo más personal y bueno, es un modo mucho más claro, ¿no?, que lo que nosotros podemos ver, no lo sé, observando los pájaros o observando como veíamos aquí Kepler, ¿no?, que mira las órbitas de los planetas y todo. Aquí el Señor tiene un mensaje directo que nosotros por fe lo tomamos de parte de Él y lo aplicamos a nuestra vida. En Deuteronomio también ya Moisés decía, ¿no?, la recomendación en la misma línea que David, que tenemos que aplicar a nuestro corazón todas estas palabras que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que sean parte de vuestra vida, la vida de vuestros hijos, y a fin de que puedan cumplir con todas estas palabras de la ley que está hablando aquí David. Y entonces vamos al punto de que la Biblia es una revelación especial y muy importante, no es algo trivial, algo que no tiene importancia, es algo que trata de vida o de muerte para el ser humano. Y entonces, si tratamos sobre esta palabra de Dios, así con poca importancia y no le damos la centralidad y el peso que tiene para nosotros, la verdad que estamos errando, ¿no? Y también hay otros textos que refrendan esto que estamos hablando, de que nuestra vida física también depende del mensaje que el Señor nos ha dejado en esta revelación especial. Por ejemplo, Salmos 33:9 nos dice que nuestra vida física depende de la palabra de Dios, porque dice que por su palabra fuimos creados. También nuestra vida espiritual comienza con la palabra de Dios. Santiago dice en 1:18, hablando de Dios, ¿no?, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y no solo empezamos a vivir por la palabra de Dios, sino que también, inclusive si recordamos el mismo testimonio de Cristo, que siendo el Hijo de Dios, Cristo dio una importancia a la Escritura mucho más grande de la que a veces nosotros pensamos. Jesús, cuando fue llevado al desierto, estuvo 40 días allí en ayuno y en tiempo de prueba. Llega un momento de que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo voy a frenar aquí. Vamos a escuchar una canción ahora, a ver si podemos, Antonio. Una canción que resumirá un poquito lo que hemos estado hablando y que nos dirá que el Señor nos está expresando su amor, como hemos visto a través del Salmo 19, a través de la creación, y después en un modo mucho más específico, como dice la canción. Podemos escucharla y después comenzamos a orar. Silvia nos va a guiar a seguir orando.
dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.